Son filósofos, llevan muchos años en la filosofía. ¿Nos pueden contar un poco en qué se especializan y cuál es su obra magna? Luis es el más magno, por tanto que... Sí. Adelante, Julio. Bueno, pues sí, dejamos el plato fuerte para el final. Bueno, pues, a ver, yo personalmente, y creo que será la situación bueno, sé que es también la de Luis y supongo que será la de un alto porcentaje de profesores de filosofía. Nos movemos en dos ámbitos, ¿no? Uno un poco más especializado, yo he publicado libros más para especialistas, lo cual no significa necesariamente, insisto, en que aborden con más profundidad los temas, sino que a lo mejor los abordan con los tecnicismos o las palabras que ya los filósofos conocemos, pues un poco como los científicos cuando se juntan en un congreso y si nosotros asistiéramos allí, pues no entenderíamos de la misa la mitad, ¿no? Ese es un ámbito, y luego el otro ámbito es el de la divulgación, que ahí yo personalmente llevo mucho tiempo haciendo también actividades divulgativas a partir de mi contacto con los alumnos. Por ejemplo, lo que ha mencionado Cruces, estuvimos durante unos años, sí, y de hecho el programa aún se puede escuchar en los podcasts de Radio Televisión Española, Diálogos en la Caverna, y eran espacios de estos breves que se ponían en Radio 5, que duraban 5 minutos o un poco más, e intentaban introducir mediante un diálogo simulado entre adolescentes, habitantes de la caverna, por eso lo de Diálogos en la Caverna, haciendo referencia a la caverna de Platón, pues plantear los más variados problemas filosóficos. O sea que, ya digo, en ese doble ámbito, un poco a veces más especializado, pero también en el ámbito de lo que a veces se llama divulgación, no sé si es la mejor palabra, sí, pero si entendemos lo de vulgar en el buen sentido de la palabra, sí. Pueblo. O popularización en el buen sentido de la palabra pueblo, o algo así. Pues yo poco puedo añadir. Bueno, yo me he especializado en la filosofía de Kant. Yendo hacia atrás he cogido Spinoza, Kant, Fichte, Marx, toda esa línea que me gusta llamar la línea materialista, con un cambio radical en moral, epistemología, teoría del conocimiento y todo eso. Y luego la divulgación que dicen muy bien mis compañeros es fundamental. Yo en las clases, allí en Getafe, donde los alumnos que no se dormían, pues estaban ahí los tíos, ¿no? Como decía aquel señor que daba una conferencia y decía, por favor, los que se vayan yendo, que no despierten a los que están dormidos. Pues eso, ¿no? Y la verdad es que es un placer estar aquí rodeado de amigos, y yo quiero insistir en que Cruces ha hecho y sigue haciendo una labor realmente estupenda y que cuente con nosotros para lo que sea, sobre todo para la comida, pero para todo también. ¿Creen que la filosofía está bien implantada en el sistema educativo actualmente? Madre mía. Una pregunta. Un poquito, hay que ir, si no, hay que ir. Puede que diga alguna barbaridad, entonces... No, si eso se corta, luego se corta, esto no hay problema. Así que podéis explayaros sin ningún problema. Yo voy a ser más correcto que estos bárbaros. Entonces, bueno, a ver, siempre se dice que la filosofía está amenazada. La filosofía, y yo creo que en general las humanidades, ¿no? En una sociedad que valora tanto lo científico-técnico, sobre todo por lo técnico, que valora esto, pues, y además una sociedad en la que la gente piensa que ya las cuestiones de valores y todo esto las sabe de fábrica sin necesidad de cuestionárselo, por la filosofía siempre está amenazada. Pero creo que como otras humanidades, igualmente si le estuvieras preguntando a un filólogo clásico, te diría también que el griego y el latín están continuamente amenazados, cuando tanto la filosofía como la filología tradición clásica son realmente la base de nuestra cultura, ¿no? Entonces, por ese otro aspecto, siempre resucita o no llega a morir. Entonces, siempre está en esa cuerda floja, pero siempre está también siendo reivindicada. Y al fin y al cabo, si sacas la cuenta, pues se conserva la filosofía en el sistema educativo. Si tendría que estar más o menos? Hombre, la filosofía, como nosotros creemos muchos profesores, que, pues, como pensaba también Platón, y sus contrarios los sofistas también, es una educadora de la ciudadanía, en cierto modo, pues debería tener quizá, esto queda feo que lo digamos nosotros los filósofos, pero quizá debería tener más peso en ese sentido. Parece que quizá muchos filósofos antiguos y modernos
al ver el sistema educativo nuestro dirán, hay demasiado peso de las cosas utilitarias o aparentemente utilitarias, de las técnicas, de todo esto que es muy interesante y muy importante, y falta a lo mejor un poco de reflexión de la base que sustenta esos valores, ¿no? Porque como decía Machado, a quien Luis conoce tan bien, ¿cuál es la utilidad de las utilidades, ¿no? Que eso es la pregunta que nos hacemos nosotros. O sea, bueno es saber que los vasos nos sirven para beber, lo malo es que no sabemos para qué sirven así, ¿no? Yo quería echar un cuarto de espadas un poco con fuego, ¿verdad? Hay una frase de Michel Onfray, un francés, que es muy interesante. Dice, esa filosofía que no entristece, o que no aterroriza, o que no indigna a los poderosos, no es filosofía. Sí, yo también creo que la reivindicación del espíritu crítico, que la gente conociese pues una serie de temas, pues seguramente me voy a mojar también. No habría tantos problemas, ahora mismo por ejemplo hay mucha preocupación porque hay mucha bipolaridad, ¿no? Hay mucho en el tema de la política y tal, pues si es que todo, la política, la moral, todo viene un poco de los grandes pensadores. Antes los buenos pensadores, los buenos sabios, no sabían como ahora que a lo mejor alguien sabe mucho de física y no sabe nada de ética. Tú coges a Aristóteles y Aristóteles te trabaja la ética, la política. Fue el primero que empezó a coger plantas y la biología, o sea, interrelacionaban el conocimiento. Eso era un sabio. Entonces, eso se ha perdido un poco y creemos que la educación es solo educar para buscar un empleo. No, la educación es educar a una persona, es educar en el sentido de la palabra fuerte, educar. Y hay cosas que parece que como no son útiles mañana, no son prácticas mañana, no sirven para nada, no, todo lo contrario. La utilidad de la filosofía te la va a dar la vida, ¿no? Y hoy, por ejemplo, que hay tanto lío, tanto follón a nivel político, ¿no? Hay tanto insulto, tanta bajeza, ¿no? Pues si tú te sabes a lo mejor, pues no sé, la lógica informal y te conoces la falacia ad hominem, te vas a dar cuenta que si en un diálogo entre dos políticos uno no responde al argumento, sino que ataca a la persona, eso es una falacia, eso es un argumento mal hecho. Es decir, como esto es un ejemplo para lo que te puede ser útil la filosofía. Y me callo porque si no estaría aquí un montón de tiempo más. Nos ha comentado Aristóteles, actualmente ya no existen, no nacen sabios como él. A ver, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Tú tendrías que venirte aquí a este lado. Muy buena pregunta. A ver, yo igual no coincido en mi opinión con ellos. Yo creo que sí que hay buena gente, ahora mismo, joven además, que está tirando para adelante con filosofía y son buenos. Lo que pasa es que no tienen entre muchos de nosotros muy buena imagen, no entiendo por qué. Yo, por ejemplo, hay un filósofo que igual lo voy a pronunciar mal, Byung-Chul Han, ¿vale? Que es muy criticado porque vende muchísimo, o Michael Sandel mismo que llena estadio, ¿no? Pues hay mucha parte de nosotros o de nuestro oficio que no los ven con buenos ojos. Pero bueno, también yo reconozco la labor, a mí me gusta personalmente. Por ejemplo, Byung-Chul Han me gusta mucho porque trata temas muy cercanos como las redes sociales, el peligro de la imagen, ¿no? Es que lo mismo es Platón, es la caverna de Platón. Tú te metes en una red social, tú te metes en Instagram y estás viendo un mundo falso. Eso es apariencia, no es la realidad. Damos una imagen que no es la real. Es decir, pero sí, yo creo que sí, que hay gente muy buena ahora. Yo creo que sí, personalmente creo que hay buenos filósofos ahora. Yo ya no sé mis compañeros lo que van a opinar. Yo se lo paso a mi gran amigo Juan Antonio. Yo tengo mis dudas. Yo lo que querría decir un poco antes de pasarle es el hecho de que el filósofo como función, o sea, se valga más o se valga menos, el filósofo tiene que ser la voz de los que están mudos, ¿no? La voz, los ojos de los que están ciegos, etc. Un poco un farol, ¿no? Por así decir. Entonces, a mí cuando el último Habermas, Jürgen Habermas, dice que el filósofo es un oficio como otro cualquiera, pues no estoy de acuerdo en absoluto. Hay que recuperar la emoción casi romántica del filósofo como el inspirado por, ¿no? Pero no sé, yo estoy muy seguro tampoco, ¿verdad?
Sí, a ver, a la pregunta que hacías, yo creo que, bueno, un problema que hay con los filósofos, y en general también pasa en otros, yo creo que en todos los ámbitos de la cultura, menos quizá precisamente en el científico-técnico, porque ahí los resultados se ven casi inmediatamente. Pero en aquellos donde cuesta comprender lo nuevo, muchas veces el presente carece de perspectiva para valorar al filósofo o al artista actual. Será valorado posteriormente. Casi todos los grandes filósofos, Kant, Nietzsche, han dicho, yo seré valorado al menos en 100 años. Y si ahora hay un gran filósofo, que lo sabe a ver, y quizá los estamos leyendo, pero no los estamos leyendo con la proyección y la profundidad que deberíamos, pues a lo mejor son entendidos en unos años. Aparte de eso, puede ser que nuestra sociedad esté un poco debilitada, en ese sentido, como en otros muchos. A lo mejor es verdad que estamos en una especie de decadencia, no solo de esperma, sino de pensamiento, de espíritu también. Y porque me estaba acordando ahora, según comentaban ellos, sobre todo lo que decía Luis, de que un filósofo que no molesta al poderoso y tal. Kant, el filósofo del cual Luis es el mayor experto que tenemos, recibió una carta del rey de Prusia, de su monarca, recriminándole por haber publicado un libro sobre la religión, diciéndole que no debía hablar de esas cosas, no debía escribir sin su consentimiento, etc. Y un filósofo actual que ha muerto hace unos años, pero uno de los filósofos más importantes contemporáneos, un francés llamado Jacques Derrida. Derrida le leí en algún momento escribir la reflexión: ¿cuántos de nosotros querríamos hoy ser lo suficientemente relevantes como para que un rey nos escribiese recriminándonos? Los reyes pasan de nosotros, vamos a decirlo así vulgarmente, porque no somos relevantes. Y no somos relevantes no solo quizá o no somos los relevantes que éramos en la época de Kant, no solo quizá porque seamos de menor categoría que ellos, que también, sino quizá porque en nuestra sociedad se puede absorber cualquier mensaje consiguiendo que sea prácticamente inocuo. Es decir, que estés haciendo a lo mejor una crítica que en otro contexto habría sido muy potente, bueno, lo que se ha dicho otras veces respecto del capitalismo también, de que es capaz de absorber los mensajes más contrarios y venderlos. Pues a lo mejor padecemos un poco también eso, no sé, no estoy seguro, pero yo diría que siempre va a haber filósofos y siempre los va a haber de más talla y de menos, pero eso, la proyección se verá con el tiempo. Perdonad que acapare, pero me estoy acordando de otra frase muy bonita de un filósofo grandísimo actual, que aún está vivo, Giorgio Agamben, un filósofo italiano, y él tiene un artículo que se titula ¿Qué es ser contemporáneo? Y es muy bonito, porque dice que el contemporáneo es aquel que no precisamente está en su tiempo, precisamente porque no responde a las estructuras de su tiempo, sino porque puede proyectar más allá. Lo que hizo Nietzsche. Claro. Nietzsche Claro. adelantó ya lo que está sucediendo. Exacto. Normalmente los demás estamos metidos en nuestro tiempo, consumiendo las ideas vigentes en nuestro tiempo, que ya han sido creadas y digeridas por otros, y el verdaderamente contemporáneo, el que está pensando en nuestro tiempo, está proyectando fuera. Y por eso quizá no se le percibe ahora. O sea que es como, creo que pone la metáfora de las estrellas que se están alejando continuamente en el cielo, ¿no? Como sabemos desde Hubble. Pues diríamos que los filósofos contemporáneos son intempestivos, que es la palabra también que utilizaba Nietzsche. No son de su tiempo porque precisamente están quebrando las estructuras mentales que nos dominan a los demás. Habrá que esperar 100 años para que se les valore como se valoran ahora los antiguos. Exacto. Tema ciencia. ¿Se complementa la ciencia con la filosofía? ¿Amigo? ¿Enemigo? ¿Qué pasa con la ciencia? Esa Qué buena pregunta pregunta, pero bueno, vete aquí. no tiene derecho a hacerla, pero bueno. Voy a ser muy breve, solo voy a decir 28 puntos, de los cuales no. Más científico sería el científico que cree que es enemigo de la filosofía, y exactamente igual del filósofo. Un buen filósofo no puede ser nunca enemigo de la ciencia. No hablamos de la ciencia en plan positivista, hablamos de la ciencia como un proyecto, lo que decían los alemanes, Wissenschaft, es la ciencia en general. Y en ese sentido, uno lee a Stephen Hawking o uno lee a Einstein y son mucho más filósofos que científicos, tal y como se entienden ahora. No son amigos y por tanto discuten, claro.
El otro día también lo hablaba con cruces. Maxwell, uno de los grandes científicos del siglo XIX, decía, todos los científicos, no estoy citando literalmente, pero decía algo así como que todos los científicos deberían tener escrito en una placa dorada una advertencia recordándoles cuáles son los límites de la ciencia. La ciencia es quizás lo más poderoso que ha hecho el ser humano a nivel de conocimiento y gestión del mundo en el que vivimos, pero hay reflexiones que no son propias de la ciencia, que son metacientíficas, metafísicas, etc. Y el que confunde esas cosas, pues un científico que creyese que lo que no se puede abordar de forma con el método científico no es una pregunta válida, esa misma proposición no es científica, esa misma frase es filosófica. O sea que es una ideología muchas veces mal pensada, mal digerida. Filosofía y ciencia no son lo mismo, hay un punto en que son totalmente disímiles, pero son totalmente complementarias. Un filósofo que no conozca la ciencia habla en el vacío, y un científico que como persona no esté interesado en los problemas filosóficos, pues es un ser que yo limitado, ciega, sí, efectivamente. Por eso a veces se oye a filósofos decir cosas que suenan brutales, como Heidegger, que decía, la ciencia no piensa, que no son ciertas, obviamente, un científico piensa, pero lo que él quería decir es, no piensa planteándose determinadas preguntas que no son suyas, y esa es su virtud. La virtud de la matemática es que no se plantee, por ejemplo, si los números existen realmente fuera de la mente. No es una pregunta matemática, pero es una pregunta que un filósofo tiene que hacerse, y una persona en general. ¿O cuál es el fin? Claro, exacto. ¿O cuál es el fin de eso que están haciendo, ¿no? Y esto ocurre ahora porque, pues eso, desde hace tampoco tantos siglos, cuando aparece el método científico y las distintas disciplinas se emancipan de la filosofía. Pero hoy nadie duda de la valía de Galileo, por ejemplo, o de Newton. Ellos eran filósofos de la naturaleza. No eran como hoy, que no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que pues ocurre eso, que todo tiene que estar, hay que saber interrelacionar el conocimiento, ¿no? Y formular la pregunta adecuada no es fácil. Y formular el fin en el que tú vas a utilizar eso, pues tampoco es fácil. Pero ese tipo de preguntas son tan necesarias como, pues eso, como el agua para el pez. Por eso ha ocurrido, pues, tantas tragedias un poco también en la historia de la ciencia, como por ejemplo cuando la Guerra Mundial, ¿no? El fin quizá de la bomba atómica no era utilizarla en una, ¿no? Esa amplitud de miras quizás se deba replantear, que no sean meros instrumentos, ¿no? En ese sentido. ¿Qué relevancia tiene ahora mismo a ver si me sale la palabra, el existencialismo en la sociedad actual? ¿Cómo se aplica? Pues yo creo que el existencialismo es importante, porque hoy, en el mundo en el que vivimos, hay como lo que decía Nietzsche, ¿no? El nihilismo, hay una crisis, ¿no? Hay una crisis de valores, la religión ha caído mucho, ¿no? La gente pues tenía problemas, y se consolaba con la fe, con la creencia, ¿no? Pero hoy hay una crisis que la gente está como muy perdida. La gente está como muy perdida, y por eso yo creo que hay tanta radicalidad en muchos aspectos, ¿no? Que estos chicos que son jóvenes, ¿cómo pueden ser tan radicales, no? Pues no sabe la gente a dónde agarrarse. Ha caído mucho la religión. La religión era como donde la gente se apoyaba o se agarraba cuando tenía un problema, cuando tenía que llorar, la gente se agarraba a la religión. Hoy la religión ha caído mucho. ¿Dónde te agarras, no? Entonces, el existencialismo en ese sentido pues plantea un poco la angustia del vivir, ¿no? La angustia del existir. Me han arrojado al mundo sin mi permiso, decía Sartre, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hay gente que está muy perdida y que sin darse cuenta son puros existencialistas, ¿no? Porque se están planteando y cuestionando, ¿no? Hasta qué punto a nadie nos pide permiso por nacer, ¿verdad? Nadie nos cuestiona, ¿no? Estamos aquí y bueno, hay que tirar para adelante. Pero yo creo que Sartre es un filósofo, a mí me gusta mucho, muy bonito. Es muy bonito, es muy angustioso leerle también, pero es muy bonito porque coge el toro por los cuernos, ¿no? Y dice, bueno, a mí me han arrojado aquí, ¿no? Y yo no he tenido la culpa de esto, ¿no? Pero quizá el valor de hacerme responsable de mi vida y de mis actos es lo que da valía a la vida. Eso tampoco es fácil, ser tan valiente. El único responsable de tus actos y de asumir las consecuencias de tus actos es uno mismo. No le eches la culpa a un dios ni te agarres a eres tú. Ese es el valor que yo le veo, por ejemplo, a Sartre. Efectivamente. Hay una anécdota muy interesante que ilustra lo que ha dicho Miguel Cruces. Estando en clase,
preguntó a los alumnos, bueno, ¿y ustedes qué problemas existenciales tienen? Y un alumno estaba en plena ocupación nazi. Entonces se levantó un alumno y dijo, yo tengo un problema enorme. Si cuido a mi madre, que está enferma, no voy al frente y no combato contra los nazis. Pero si combato contra los nazis, dejo a mi madre enferma, solitario, que no tiene otra persona, ¿no? ¿Y qué debo hacer? Y Sartre se le queda mirando y dice, eso solo lo sabe usted. Lo que diga y lo que haga usted está bien decidido, pero no puede tenerlo todo. Si hace una cosa, no hace la otra. No se sienta culpable si usted ha escogido en libertad, en conciencia. Yo creo que la reivindicación de la conciencia es algo muy importante. Me parece que el existencialismo, estoy muy de acuerdo con los cruces, es la angustia del hombre que tiene ante sí dos grandes caminos. O despeñarse por la angustia, ¿no? O de dispersarse, como estamos ahora, en el mundo en general, o recuperar un cierto estoicismo que luego vía Spinoza, Kant, Fichte, todo esto, una especie de estoicismo donde la virtud tiene como premio ella misma, ¿no? Entonces la bondad es buena y se acabó. Y el existencialismo es una llamada previa. Puede que no construya nada, pero destruye muy bien. Destruye muy bien. A ver, ¿qué añadir? No. Hay una idea. Preguntabas qué vigencia tiene hoy el existencialismo. Voy a señalar un aspecto que habéis dicho los más relevantes, pero hay otro que creo que en el cual el existencialismo está muy vigente. Es esa insistencia de los existencialistas en la libertad. Había una frase, digamos, emblemática del existencialismo es somos una existencia sin esencia, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Que somos un ser indeterminado, o sea, que no estamos determinados, a diferencia de un animal que nace, según Sartre, creía, determinado ya a qué vida tiene que tener. Y según creían los griegos, por ejemplo Aristóteles o Platón, creían que nosotros también tenemos una naturaleza que tenemos que desarrollar y que vivir es, primero, descubrir cuál es esa naturaleza y luego desenvolverla. Sin embargo, el existencialismo, que es un pensamiento que yo creo que describe muy bien nuestro espíritu actual, es no tenemos naturaleza y somos lo que nosotros queramos. Eso está tan vigente hoy en día en aspectos como la orientación de género, la autodeterminación del sexo, etcétera. Han sido posibilitados en cierto modo por esa ideología según la cual yo me construyo a mí mismo prácticamente de la nada. Entonces es un pensamiento desde mi punto de vista conflictivo, abre una gran libertad al individuo, nos deja autodefinirnos, pero también quizá está traicionando el hecho de que tengamos una naturaleza. Entonces habría que confrontarlo con el pensamiento de esos filósofos antiguos y ver si realmente estamos lanzando la naturaleza en el sentido amplio, no solo física, sino una naturaleza intelectual o una naturaleza espiritual o lo que quieras, a la que deberíamos responder e intentar conocer más y no tanto creer que nos construimos desde la nada. Entonces yo meto ese aspecto polémico del existencialismo porque creo que define mucho nuestro tiempo con sus luces y sus sombras, su gran libertad, pero una libertad que a lo mejor parte del vacío. Sí, solamente añadir una pequeña cuestión de lo que ha dicho mi primer cruce y luego Juan Antonio. Curiosamente la libertad es una paradoja. Puede hacer usted lo que quiera, pero es que muchas veces el hombre se angustia ante eso. Muchas veces hemos dicho con los alumnos de 14, 15 años, lo que necesitan es un programa. No necesitan hacer lo que queráis y no saben qué hacer. No por nada, sino porque el ser humano necesita. Cuando Kant, que es extraordinario pese a sus seguidores, cuando Kant dice que el ser libre es el ser que se somete a la razón, no es una paradoja. La libertad verdadera no es hacer lo que uno quiera. Decía Spinoza, que si usted hace lo que quiere, está usted siendo esclavo de las pasiones. Con lo cual usted no es libre. Cree ser libre, pero no lo es. La libertad es la sumisión voluntaria a la razón. Que todos tenemos una misma razón en Nauch y todo eso. Entonces, claro, y en ese sentido, la paradoja solo puede empezar a resolverse siendo conscientes de qué es la razón y por qué el hombre es racional, claro. La filosofía ha sido la ciencia en la antigüedad, por antonomasia, la más importante, la que más importante se ha dado siempre. Está un poco unido a la religión.
La gente veía la religión un poquito enfocado también en la filosofía, como que se daban la mano. Piensan que la caída de la religión, la que ha pasado a un segundo plano, cada vez se ve peor, está enlazada con que ahora la filosofía también está un poco más en segundo plano. Yo creo que esto que tú cuentas se encuadra mejor en la etapa medieval. En la etapa medieval desapareció la filosofía como tal, fue absorbida absolutamente por la religión, en este caso por el cristianismo. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de Agustín de Hipona, cogió a Platón y lo adaptó al cristianismo. Y hay gente que dice, por ejemplo, pues eso, el cielo del cristianismo es el mundo de las ideas de Platón. Y, por ejemplo, Tomás de Aquino cogió, en cambio, a Aristóteles y lo adaptó, ¿no? Claro, Aristóteles era más materialista. Aristóteles decía, no, que el alma desaparecía. Y Aristóteles, la Iglesia no lo quiso al principio. Aristóteles no lo quería la Iglesia, luego ya lo santificó. Pero sí que en esa etapa, como que la religión absorbe totalmente a la filosofía. En la época medieval no hay filosofía, es todo a través de la religión. Hoy en día, pues yo creo que casi que no, que es verdad que hay cierto auge de la filosofía, porque de hecho las matrículas en la universidad están subiendo de filosofía. Pero no creo que hoy la religión tenga un papel determinante a la hora de que la filosofía sea más o menos importante en la sociedad. Yo creo que hoy no. En la época medieval sí. En la época medieval la religión consiguió que la filosofía estuviese totalmente subyugada a ella. No había filosofía en la época medieval. Eso fue lo que ocurrió. Pero ahora yo creo que no. Claro, difícil añadir algo serio. Efectivamente, lo que pasa es que además la religión, en primer lugar, no es tomada realmente en serio por muchos de los creyentes, por lo cual, claro, es un discurso autorrefutable en ese sentido. Pero es que además la religión tiene algo, de nuevo, por citar a Habermas, que la filosofía envidia un poco, su capacidad de motivación. Y en ese sentido, ojalá los filósofos, o la filosofía, tuviera esa capacidad de motivación. También podemos preguntar si esa motivación consiste en un cielo, un infierno, una amenaza, un premio y un castigo. No vale la pena motivarnos así, ¿no? Entonces la filosofía sería una pelea del hombre para madurar. Pero eso tiene sus dificultades enormes, ¿no? Y una de ellas es que la religión baja, pero la filosofía no sube con ese tema. A ver, antes yo opinaba que cuando hablamos de la ciencia, yo proponía que por supuesto no son contradictorias en absoluto, sino complementarias. Quizá en el caso de la religión sí ha habido más contradicción desde el comienzo, o sea, cuando surgen los primeros filósofos, surgen oponiéndose a la comprensión que los mitos transmitían porque en realidad filosofía y religión intentan abordar los mismos problemas humanos, problemas que son transcientíficos, metacientíficos, más allá. Y sin embargo, hay, claro, cuando dos disciplinas tan diferentes, una basada en la fe y la autoridad de una revelación sagrada y otra basada en la simple razón humana, quieren ocupar el mismo terreno, es fácil que entren en colisión, y esa colisión se ha dado desde siempre, ¿no? Pero luego también se han buscado como pues armonizaciones, ¿no? Casi siempre la una sometiendo a la otra. Tradicionalmente en la Edad Media, como decía Cruces, pues subordinando la filosofía a la religión, y luego a partir del momento ilustrado de nuestra cultura europea, pues casi al contrario, intentando buscar como mucho en la religión una explicación simbólica de lo que ya racionalmente nosotros comprendíamos y tal. ¿En qué situación estamos ahora? Tengo que decir entre paréntesis, esto no, pero es que sí, no quiero quedarme sin decirlo, que estás presenciando algo bastante anómalo, y es que estemos tres filósofos hablando más de 10 minutos sin llevarnos la contraria. Somos muy educados y tal. Que arriba está Platón. Está presidiéndonos Platón, que está el perrito que está en la planta de arriba. Totalmente. No, yo quería hacer la reflexión que me hago últimamente de que la situación actual, tú has dicho, habéis dicho ya, la religión está ahora de capa caída, es cierto. Yo muchas veces comparo me resulta rentable mentalmente comparar la situación que vivimos con la situación del final del imperio o del final de la antigüedad en general, en que la sociedad había dejado de creer en su propia religión constitutiva, pagana, en las religiones paganas. Pero eso no quiere decir que fuera a desaparecer la religión. Al contrario, llegaron religiones extranjeras, y una de ellas con mucha fuerza,
forjó lo que sería la simiente de una nueva civilización. Entonces yo creo que en Europa, quizá y en Occidente en general, puede ser que nos encontremos en la situación en que sí, efectivamente la religión ha perdido su fuerza en nuestra sociedad, pero no es así en el resto del mundo, ni muchísimo menos, ¿eh? Y podemos ver también cómo en nuestra sociedad, gente que llega extranjera, que tiene una fuerte religión, no está dispuesta a cederlo en pro de valores ilustrados. Yo eso no lo veo. Entonces puede ocurrir que se esté fraguando, no sé en qué sentido, ¿vale? Pero que se esté fraguando una futura religiosidad más fuerte. Yo sospecho que la religión no va a desaparecer del ser humano. No sé por qué fuerza motivacional es la principal. No creo que sea solo la promesa del cielo y el infierno, que efectivamente la hace, pero también la han hecho algunos filósofos, y hay religiones en que insisten en que esa promesa no es la motivación adecuada. Los religiosos que se convertían precisamente al final de la antigüedad, gente que había leído a Platón y Aristóteles y tal, y sin embargo se convertían al cristianismo, lo hacían porque encontraban en ello una conversión no solo racional, sino también, o digamos que eran capaces de dejar un poco atrás la motivación racional por la motivación emocional y voluntaria. O sea, encontraban en la religión una motivación, bueno, como se ha expresado a veces, diciendo, ante el Dios de los filósofos uno no se puede arrodillar, o no es un Dios con el que tú puedas hablar. Entonces la gente encontraba esa motivación, y creo que puede ser una necesidad humana, que los filósofos nos sentimos bastante en general libres de ella. Creemos que nos basta con una motivación racional, y hasta muchas veces vemos como conflictiva la otra, pero que la mayor parte de la humanidad no lo ve así. Una pequeña cuestión, perdón. Decía Franz Overbeck, un pastor protestante muy amigo de Nietzsche, cosa rara, pero... Y decía, todo lo que no sean los evangelios, sacrilegio y blasfemia. Esto sería un buen cabo para tirar. Religión, de acuerdo, pero la evangélica. Si vamos a la religión evangélica, la palabra de Jesús, por ahí puede tirar muy bien el tema religioso. Lo que pasa es que se ha enquistado mucho, ¿no? Entonces sea el tema de la amenaza, premio, castigo. Pero es verdad que Jesús hablaba del Padre y todas esas cosas, pero Jesús apelaba siempre al corazoncito caliente que decíamos, ¿no? Y en ese sentido es una buena forma de recuperar la religión, porque a la filosofía le sobra frialdad también. Sobra frialdad, le sobra casa, pero poco habitable, por sí. Yo creo que también es inherente al hombre encontrar un sentido. Encontrar el sentido de tu vida o de tu existencia, el fin, ¿no? También comentábamos anoche, que yo le decía a Juan Antonio, no tengo nada claro, lo único que tengo claro es que el origen de la vida no me creo que sea el azar, no lo creo, no soy una persona religiosa, personalmente no voy nunca a la iglesia y tal, yo respeto todo, pero la única certeza, creo, no sé si por intuición, es que el origen de la vida no creo que se deba al azar. Porque si ocurre una casualidad, como le decía él, de que se junta el 2 de bastos y el 3 de copas, es porque antes están esas cartas y antes está esa baraja, ¿verdad? Entonces, el origen de todo el mundo lo buscamos casi desesperadamente. Tú imagínate en ciertas situaciones de angustia o de nuestra propia muerte. El tema de la muerte a mí me parece apasionante, ¿no? Como objeto de estudio. Pues una persona, ¿dónde te agarras? ¿Dónde te agarras? Entonces, pues quizá, no sé, necesitemos un diálogo abierto entre todas las disciplinas, desde la razón, sin despreciar la razón. Hay gente que ha intentado conciliar la fe y la razón. Tomás de Aquino fue valiente y dijo, bueno, voy a hacer las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? De una causa, de la primera causa, ¿no? Pero yo creo que eso es la necesidad humana vital de encontrar un sentido a la existencia. Vamos a terminar ya, porque es que está el sol que nos está dando una guerra. ¿Para qué? No se podía ver a poner no más, un poquito. No más sabios, pero sí más morenos. Le pregunto, la última pregunta que les voy a hacer ya hoy, terminamos. Los filósofos a lo largo de la historia han estado oprimidos porque no podían hablar, no se podía hablar. Era sota, caballo y gallo, y si llevaban la contra del rey, te ibas al otro barrio, ni más ni menos. Que el arte, como ciencia,
¿qué hacía el arte en esa época? ¿Era la manera de expresar a los filósofos que no podían expresarse? Muchos se expresaban a través del arte. ¿Qué era para ellos esa ciencia? Bueno, hay filósofos que han tratado el arte, ¿no? Y la estética, ¿no? Por ejemplo, el arte era como una especie de salida, de sublimación, para que tú expresaras eso que tú tenías escondido, ¿no? Esa es la salida, ¿no? O incluso la mística, Schopenhauer pues, se adentraba en la mística. Entonces, la estética es una disciplina que se ha tratado desde la filosofía y bueno, y juega un papel muy importante porque podemos expresar de una forma, digamos, políticamente correcta esa angustia que tenemos dentro, ¿no? O esas preguntas. ¿Tú ¿qué hace un artista? Si un artista al final también, todas las artes son filosofía, porque ¿qué hace un artista? Expresa en su obra, pues es un poco que está sintiendo, ¿no? Esos sentimientos, esas vivencias, las está expresando ahí, ¿no? Esas preguntas que no entiende, ese dolor, lo está expresando en la obra, eso es filosofía. Entonces, en ese sentido, la estética juega un papel muy importante en la historia de algunos filósofos. Claro, para acabar, el filósofo Adorno pone el contrapunto a la excelente intervención de Cruces. Y es que Adorno está viendo el arte desde la utilización fascista de ese arte, ¿no? Y en ese sentido dice que la estética es el refugio de los cobardes. Adorno, haciendo verdad otra frase suya, que pensar es exagerar, y Adorno es muy exagerado, ¿no? Y en ese sentido, pero es lo que dice, la estética, pero estética ya endurecida, ya una estética sin alma, pero una estética con alma encaja perfectamente con lo que ha dicho Cruces. Es el anhelo, aún no del todo consciente, del ser humano. Es la idea innata de Platón incoada en el alma de la persona, ¿no? Entonces sale balbuciente el tema del arte y esto. No este arte que se ha convertido. Al convertirse en mercancía, ya ha quedado, como dice Walter Benjamin, su aura ha desaparecido por completo. Y ya se ha quedado en una reproductibilidad técnica que lo que importa, una pequeña anécdota que demuestra un poco lo que debería ser la cosa. Era Picasso con sus cuadros y un amigo suyo vio que algunos estaban por el suelo y otros estaban a buen recaudo en la caja fuerte. ¿Y por qué? Le preguntaba el amigo. Decía, bueno, es que los que están firmados están en la caja fuerte. Arte, fetichización, estética cosificada, Adorno. Hay que exagerarlo. Bueno, Sí, ya. estaba notando que ya me lo parecía a lo largo de la entrevista, te has traído un cuadro muy bueno, porque además, bueno, muy bueno, quizá, porque muchas veces los profesores explicamos, al menos yo, cuando el tema inicial de qué es esto de la filosofía en bachillerato, por ejemplo, qué es esto de la filosofía, muchas veces lo explicamos precisamente contrastándola con las otras áreas de la actividad humana, como serían la religión, la ciencia y el arte, que es lo que tú nos has preguntado en las tres preguntas. Es muy interesante, ¿no? Hemos recorrido ya lo de la ciencia, lo de la religión y ahora estaríamos con el arte, ¿no? Bueno, pues preguntaba si en el arte se ha refugiado a veces la filosofía al no poder decir las cosas, digamos, abiertamente. No creo que esa haya sido una función principal del arte. Sí que, bueno, se dice normalmente que el arte busca la belleza más que la verdad. Externamente hablando, el artista lo que busca es algo que guste. Y todavía, aunque la estética contemporánea lo ha puesto esto muy en duda, todavía la categoría, digamos, que persigue el artista, al menos inconscientemente, es la belleza, ¿no? Pero claro, la belleza, como ya Platón también dijo, es un trasunto de la verdad, ¿no? O sea, detrás de la belleza, la verdadera belleza que está en el interior, una bella persona es una buena y verdadera persona, ¿no? En ese sentido, el artista, a través de la estética, de lo que llamamos la belleza, estaría buscando una verdad. Entonces, de aquí hay un paso que a lo que han hecho algunos filósofos de considerar que el poeta es incluso más cercano a la verdad que el propio filósofo. Gente como María Zambrano, en cierto modo, Sí, la poesía. Pensaba esto, ¿no? La razón poética, ¿no? La poesía al final expresa de una forma más vivencial quizá y cercana lo que la abstracta filosofía. Esto tiene parte de verdad y la parte que a mi modo de ver es errónea es que en la poesía la argumentación, el razonamiento que hay detrás de eso no está explícito. Y claro, cuando tú no haces explícitas las razones
de tu pensamiento, puede que los haya, pero lo dejas en un terreno borroso. De todas maneras, yo con la edad, yo antes era mucho más racionalista y pensaba que solamente había que atender a la razón y que muchas veces se dice, no te dejes llevar por las emociones. Creo que las emociones son tan sabias como la razón si se las escucha adecuadamente, y tanto la razón comete errores, de eso se acusaba al fascismo, ¿no? Como la emoción también comete errores, pero ambos también, cuando están bien educados y dirigidos y Combinadas. combinadas. Entonces también lo veo totalmente armonioso, y las referencias que tenemos de los grandes, el mayor filósofo quizá de la historia, que es Platón, es tan gran poeta como filósofo. Y precisamente su uso de la poesía es totalmente coherente con lo que dice. Es decir, la manera, a mi juicio, de interpretar a Platón, que hay mucha discusión entre los expertos sobre esto, pero la manera, creo yo, correcta es que las obras de Platón, su escritura, es un símil figurativo de lo que él está diciendo conceptualmente, para que te llegue el mensaje tanto vía conceptual como vía figurativa. Entonces el artista sería... Algo así como la parábola de Jesús, pero Como las con parábolas. más elevación. Claro, o en otro terreno. No, quería, por mi parte, acabar con un pequeño poema de Miguel Hernández, para que veamos cómo funciona el tema, ¿no? Como era, cierra la puerta carcelero, echa... pues no me lo sé. Ata duro a ese hombre, dice el carcelero, no le atarás el alma. No le atarás el alma. Eso va mucho más lejos que un filósofo, porque el filósofo tiene que justificar que el alma es una metáfora, etcétera, etcétera. Y el poeta ha ido, digamos, mucho más lejos. Puede meter más la pata, pero cuando acierta de pleno, ¿no? Y en ese sentido la poesía recoge el carácter frente a la técnica, techné, la poiesis, la acción, ¿no? La producción de algo, ¿no? Pues la verdad es que ha estado muy entretenido, me lo he pasado muy bien. Ha fluido muy bien la conversación, Sí. creo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Emir Televisión. Ha sido un placer, la verdad, por mi parte, me lo he pasado muy bien. Entonces, No, una no me lo pregunta- esperaba Yo te lo voy a también. decir, esto ponerlo bien alto, seréis Teresa y Miel, pero de las preguntas, vamos, de Sí, las sí, mejores, sí. te lo juro. Es Así una que, frase de Barbie, oye, La verdad bien que por vosotros debo y por ti. decir, la verdad es que me lo preparo un pelín, pero la gran mayoría ha surgido por el devenir de la conversación, la verdad, ¿eh? Por ejemplo, joder, no me sale la palabra, el existencialismo, esa es una que tenía así preparada. No. Pero hay otras porque que me han surgido, estabais hablando y tal, y el devenir de la conversación Bueno, que creo has hecho muy buenas preguntas, pues, no te... Esto, ya esto, está, que- da igual. esto por Que favor, nos no queremos vayas a mucho tirar, todos bueno. Exacto. Y nada, Muy para, bueno, muy para bueno. terminar, Maricruces podría mandar un mensajico a Daimiel para que se anime a escuchar el podcast Eso es. y que llegue a más gente todavía, si puede ser, si es posible. Bueno, pues sí, yo sí agradezco también la difusión que hace aquí la radio de Daimiel, la radio municipal de Daimiel, que sí, que no lo vean la filosofía como algo ajeno a ellos, que la filosofía es intrínseco a cada uno de nosotros, que pues eso, el primer domingo de cada mes, y creo que lo repiten también los jueves, pues, o si no, hay en YouTube un canal que se llama Atrévete a Pensar Profes, lo pueden escuchar siempre que les apetezca, 50 programas ahí emitidos y grabados, y que, pues eso, que está en nuestros genes, que cada uno un poco nos preguntamos, pues eso, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué va a ser de nosotros. Y de forma muy humilde, muy humana, muy pobrecita, pues intentamos responder lo poquito que sabemos de esas respuestas tan importantes que el hombre, simplemente por su naturaleza racional, se cuestiona. Y quien no se cuestione eso es que no es un hombre. Pues Cruces, muchísimas gracias Muy bien. y que nos veamos pronto. Que lo más Vale, importante. a vosotros, Un un placer. abrazo. Digamos, otros 50 años de todos en silla de ruedas. ¿Te Ay, acuerdas? no, No. Ay, perdonar si me he extendido mucho, es Que que va, que va, cuando, pero